Comunicando Ciencia con Ciencia es el tercer proyecto de una serie que empezó con Enseñando Ciencia con Ciencia, que iba dirigido a profesores de primaria y de secundaria. Continuó con Informando de Ciencia con Ciencia, dirigido a informadores, a periodistas, y ahora estamos en Comunicando Ciencia con Ciencia, ¿no? Este libro llega en un momento crucial. Por una parte, hemos visto en los últimos años cómo cada vez más los científicos y las científicas expresaban su vocación y su interés por participar en la conversación pública acerca de los resultados de su trabajo. Simultáneamente, la propia sociedad exigía a los científicos y las científicas una participación activa. Queremos escuchar su voz. En este marco surgen cambios normativos que además y por primera vez empiezan a reconocer las tareas y los trabajos de comunicación y divulgación científica dentro de la carrera profesional de los investigadores y las investigadoras. La Asociación Española de Comunicación Científica añade al libro esta parte más profesional. La asociación está constituida por 550 personas que nos dedicamos a la comunicación científica desde todas las miradas posibles. El libro, cada uno de sus capítulos, tiene dos autores. Uno que viene del ámbito más profesional y la otra persona viene del ámbito más académico. Yo creo que este libro, tal como está diseñado, creo que puede ser muy útil para cualquier tipo de persona que sea comunicador profesional o empiece a hacer también sus pinitos en la comunicación y la divulgación. Este es el libro que a mí me hubiera gustado leer hace más de 15 años, cuando comencé con la comunicación y divulgación de la ciencia. Para los que nos dedicamos a la investigación, el libro aporta herramientas y evidencias prácticas muy útiles para la divulgación de la ciencia. Este libro es un manual fundamental que tiene 19 capítulos que abarcan todas las posibles modalidades de divulgación, desde los más modernos podcasts, las redes sociales, pero también pasando por libros y otros formatos más clásicos, aportando en todos ellos dos puntos de vista. Un punto de vista más de marco teórico, de evidencia científica en la que se fundamentan los consejos posteriores y esos consejos posteriores que van más orientados a la práctica profesional y al desarrollo, teniendo como referencia una serie de ejemplos inspiradores que sin duda pues ayudarán a todo el que quiera comunicar bien la ciencia a aprender de los que más saben. Existe una gran desconexión entre la investigación científica que se realiza en el ámbito de la comunicación de la ciencia y la práctica profesional en este asunto. Sin embargo, los criterios que aporta la investigación podrían ser muy útiles para los que realizan este trabajo y podrían aportar muchos criterios para hacer de una manera eficaz esta tarea que nunca es fácil. Por eso el libro aporta algunas claves basadas en la investigación para comunicar la ciencia en diferentes áreas. Comunicar la ciencia con ciencia contribuye a la democratización del conocimiento, favorece sociedades más críticas y combate las realidades paralelas de las noticias falsas que tanto parecen ensañarse con el progreso científico. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Fundación Lili quiero darles la bienvenida y agradecerles su presencia en la presentación de este libro, que siempre es una excelente noticia presentar un libro, Comunicando Ciencia con Ciencia. Es un placer estar en esta sala nuevamente, una sala tan simbólica para nosotros, donde hemos realizado muchas actividades de la Fundación Lili, viendo tantas caras amigas, consejeros de la Fundación. Y bueno, voy a empezar sobre todo agradeciendo a muchas personas que han estado implicadas en esta obra y explicando brevemente la razón del proyecto Ciencia con Ciencia. Quiero empezar, por supuesto, con la Secretaria General de Investigación que nos acompaña, Eva Ortega. Muchísimas gracias, Eva, por el apoyo institucional al máximo nivel. Lo agradecemos de verdad porque para nosotros, con este proyecto de comunicación de la ciencia, tenerte aquí pues representa un espaldarazo importante, así que mil gracias.
Por supuesto, a nuestros compañeros de viaje, a la Asociación Española de Comunicación Científica y a The Conversation, que no son nuevos en el viaje porque ya estuvieron en las obras anteriores, pero sin los cuales hubiera sido imposible realizar este trayecto. Así que muchísimas gracias a las dos instituciones representadas también aquí al máximo nivel, como han visto en el vídeo de presentación. Por supuesto, a los autores del libro, 36 autores que han estado trabajando desde hace más de un año en unos capítulos que, como comentábamos ahora al principio, pues han quedado magníficos, con ese reto siempre adicional de las obras multiautor de dar consistencia y que no sea cada capítulo muy distinto al otro, ¿no? Así que gracias a los autores y, por supuesto, también a los coordinadores, a los 5 coordinadores que han participado también en el libro y que son Gemma Revuelta, Bienvenido León, Ignacio López Goñi, Marcos Pérez y Elena Sanz. 5 coordinadores también que han sido, pues, críticos, ¿no?, para lograr esta consistencia y estos bloques que tiene el libro. Agradezco también a la editorial Debate por una magnífica edición, los contenidos muy buenos, pero la edición del libro, como verán, pues también lo comentábamos al principio, con esas ganas que tenemos todos de verlo. Nosotros lo hemos visto unos días antes, como se imaginan, pero en un manual de los que no son, o sea, un libro que no es para poner en la estantería, sino un manual para utilizar, práctico, ¿no? Y luego, bueno, cuando se hable del libro conocerán más detalles. Y bueno, aunque es una persona de la Fundación y normalmente no hacemos referencia, pero en este caso sí que quiero hacer una referencia a una persona que ha sido crítica para el éxito de la obra y haberlo hecho en un periodo de un año, porque aunque hay 5 coordinadores, pues que haya una persona que coordina a los coordinadores y está asegurando que el proyecto marcha a los tiempos, etcétera, pues es también muy importante. Y bueno, pues mi compañera Cristina Rico también, pues muy importante para que podamos estar hoy aquí reunidos. Porque ¿por qué este libro de Comunicando Ciencia con Ciencia? Bueno, probablemente aquellos de ustedes que conocen la trayectoria de la Fundación conocen también las obras anteriores, pero sí que me gustaría hacer un pequeño comentario de cómo se inició esta idea hace ya más de 7 años. Y empezó en una cita con la ciencia, en una de las citas que hacemos siempre a final de año con la ciencia, y recuerdo que esa cita era sobre la educación en ciencia. Y una de las ponentes, Digna Couso, experta en didáctica de la ciencia, comentaba las dificultades que tienen los profesores de primaria y de secundaria para enseñar ciencia, aplicando esa buena voluntad, ¿no?, que todos conocemos, pero que a veces no estaba basada en pruebas, en las mejores evidencias. Y decía que era necesario hacer alguna obra de recopilación de las evidencias y de las pruebas, ¿no?, para que la educación en ciencia de los chavales se hiciera de la mejor forma posible, porque, como ya decía, hay formas de enseñar la ciencia que funcionan y formas que no funcionan. Entonces, así empezamos el primero de los proyectos, Enseñando Ciencia con Ciencia, que han visto ahí. Cuando terminamos, pues viendo también el éxito, viendo que era un libro que estaba utilizándose, pues, en muchos colegios de toda España, ¿no?, y el éxito que tuvo, dijimos, pues vamos a seguir con esta línea, y nos planteamos Informando de Ciencia con Ciencia, donde pasaba un poco lo mismo, ¿no? Hay periodistas, informadores que se dedican al mundo de la ciencia, e informar en ciencia no es lo mismo que informar en otras áreas. También era una necesidad y abordamos este segundo libro enfocado a informadores y periodistas. Y ya en ese segundo dijimos, pues hay que acabar. ¿Y qué nos falta? Pues comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia. Y ese es el libro que estamos presentando hoy. La comunicación de la ciencia, una actividad esencial en nuestra sociedad, y creo además que es un proyecto muy oportuno por varios motivos. Primero, porque estamos en un momento en el que predominan, pues, los bulos, las noticias falsas, la desinformación, y yo creo que la única forma de contrarrestar
todo este movimiento es a través del rigor y de la buena ciencia y de la comunicación de la ciencia bien hecha. O sea que yo creo que eso solamente sería razón para haber publicado este libro. En segundo lugar, porque como repetimos tantas veces, hay que fomentar la cultura científica en la sociedad, algo que en España probablemente está bastante poco desarrollado, ¿no? Nos falta cultura científica, no se sabe lo que es la esencia de la ciencia, siempre en las comunicaciones, en los medios de comunicación ocupa los últimos lugares. Bueno, yo creo que hay mucho camino por recorrer, pero cuando hablamos de cultura científica, siempre pensamos en conocer información sobre los últimos hallazgos científicos, y esto es importantísimo, pero yo creo que todavía más importante que conocer cuáles son los últimos inventos, investigaciones, etcétera, es fomentar el pensamiento científico en la sociedad. Eso es lo verdaderamente importante. Yo cuando oigo hablar de cultura científica, me voy más a la forma de pensar que a los contenidos concretos, ¿no? Porque la cultura científica, al final, pues está relacionada con la duda, con la tolerancia, con el espíritu crítico, que, como decía antes, pues son algunos de los elementos que tenemos que fomentar claramente en nuestra sociedad, ¿no? Y en tercer lugar, es un proyecto oportuno porque estamos en un momento en el que, al contrario que ocurría hace unos años, donde los investigadores, los docentes que se dedicaban a la comunicación de la ciencia y la divulgación era algo que estaba incluso mal visto, parecía feo, ¿no? de comunicar ciencia, ¿no? Parecía como que era rebajarse, no hacer lo importante que era investigar o enseñar. Ahora estamos en un momento distinto, donde se valora positivamente y se incentiva que investigadores, que docentes comuniquen la ciencia, incluso pues, a nivel de currículum, ¿no? Está reconocido y entonces bueno, pues es un buen momento, con lo cual también para ellos es importante. Voy a ir terminando. Hemos intentado, como siempre hemos hecho en los otros proyectos, unirnos o contar con los mejores compañeros de viaje, expertos, todos ellos en este campo. Y el objetivo que siempre comentamos en la Fundación, que no es fácil, porque parece también muy ambicioso, pero es dejar huella. Intentamos que todas las actividades dejen huella, pero cuando se traducen en un libro como este o en una serie de libros como los de Ciencia con Ciencia, pues bueno, ahí están y quedan para el futuro. Y un agradecimiento final pues y un reconocimiento para la labor que hacen todos los comunicadores, divulgadores de ciencia en nuestro país. Como decía al principio, una labor fundamental, cada vez más importante, que lo hacen de maravilla, con esa buena voluntad, y esperamos también que con este libro pues sirva para que lo hagan todavía un poquito mejor, que ya lo hacen muy bien. Así que eso es todo por mi parte, y ahora voy a dar paso a los coordinadores de la obra para que les presenten pues, un poco también la historia, el libro y cómo ha surgido todo esto. Muchísimas gracias. Pues hola, buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir. Gracias a Fundación Lilly por la iniciativa, gracias a Cristina especialmente por esa mano que nos ha guiado y nos ha acompañado a todos. Gracias, por supuesto, a la Asociación Española de Comunicación Científica, que estáis aquí vosotros dos en su representación. Y bueno, esto ya es como darme gracias a mí misma, pero gracias a The Conversation por el apoyo. Soy Elena Sanz. Soy la directora de Conversation y creo que estamos todos muy contentos de venir hoy a celebrar que hay una nueva criatura en forma de libro entre nosotros, que como decía Ignacio López Poñi en ese vídeo que nos han mostrado, pues es algo que a todos nos hubiese gustado tener, pero bueno, nunca es tarde si el libro es bueno, ¿no? Así que muchas gracias. Y quiero dar paso a Bienvenido León, que es catedrático de Comunicación de la Ciencia de la Universidad de Navarra. Bienvenido. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Pues sí, la verdad que es un motivo de alegría estar aquí. Haber llegado a este punto después del proceso de producción del libro
que tengo que decir ya desde el comienzo que ha sido un proceso muy, muy grato. Hay que decir que hemos trabajado, pero lo hemos pasado muy bien haciéndolo. Espero que los compañeros que me acompañan aquí también lo hayan pasado bien, estoy seguro que así ha sido. Tengo a mi derecha a Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra. Está a su lado Gemma Revuelta, que es directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra. También dirige el máster de esta institución. Y a su derecha está Marcos Pérez, que es el director de los Museos Científicos de A Coruña y presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica. Espero que todos lo hayáis pasado tan bien como yo en este proceso, y ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo ha sido toda esta labor y qué es lo que significa este libro. Bueno, sí, en ese sentido, siguiendo con los agradecimientos, pues queríamos agradecer a todos los autores y autoras, porque como ya un poco os hemos iniciado, la idea era tener en cada capítulo una persona que representase a la academia, ¿no? Al marco teórico, a esa evidencia científica que tienen en común estos 3 libros, y otra persona más digamos, del gremio, de la parte profesional, y en ese tándem, de ese tándem surgiera un manual, pues por un lado con una base teórica y por otro con una pata práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas gracias a autores y autoras, porque muchos habéis trabajado con personas que no conocíais, era vuestro primer encuentro y habéis conseguido coordinaros muy bien. Y bueno, también en general, en este caso ya aprovecho para adelantarme a agradecer a Eber, ¿no? Que hay una serie de temas al final que son infografías. Gracias también a Eber por su aportación en las infografías. Sí, la verdad que esa característica del libro me parece que es importante destacarla, esa doble autoría, ese trabajo conjunto entre alguien de un perfil más académico y otro autor que tiene mayor experiencia en la práctica profesional. Yo no sé cómo ha sido la experiencia de los demás, pero la mía ha sido fantástica. He trabajado con Alberto Redondo, que está por aquí. Aquí está Alberto. Hemos trabajado muy a gusto juntos y creo que la colaboración ha sido provechosa. Yo he aprendido muchas cosas de lo que él me ha contado para este capítulo, y creo que es una manera muy buena de trabajar un capítulo de un manual que tiene que servir, que tiene un objetivo práctico. Bueno, entonces, comenzando ya a repartir juego un poquito, me gustaría comenzar por preguntar a Marcos ¿por qué la Asociación Española de Comunicación Científica se ha decidido a entrar en un proyecto como este, trabajando con la Fundación Lilly, con The Conversation? ¿Por qué habéis entrado y qué significa para la asociación este proyecto? Bueno, era una apuesta muy fácil porque con la experiencia previa de la obra anterior, Informando de Ciencia con Ciencia, y el resultado excepcional de ese libro, cuando nos plantearon esta propuesta que va de lleno al eje de nuestra actividad, que es diversa, muy amplia y móvil, como es la comunicación científica. La asociación pues reúne a más de 500 profesionales de todos los oficios que conforman la comunicación de ciencia, pues era una de esas ofertas que no se pueden rechazar, ¿no? Creo además que el hecho de abordar no solo los principales formatos en los que se desarrolla la comunicación, sino también esos capítulos que hablan un poco de cuestiones generales que atañen a la comunicación científica, pues como la ética, por ejemplo, nos sirve también en el seno de la Asociación Española de Comunicación Científica para establecer, digamos, unos marcos de referencia, unos límites en el terreno de juego, de tal forma que este texto, aunque sus destinatarios naturales son personas que vienen de la investigación y quieren animarse a hacer comunicación de ciencia, dentro de la propia asociación, para los propios profesionales que estamos en la comunicación de ciencia, es un texto muy valioso. O sea, yo creo que va a dar lugar a infinitas discusiones, debates, matices que nos van a hacer mejores profesionales. Y en ese sentido, hay un aspecto que ahora, teniendo el libro en las manos, por primera vez me ha venido a la cabeza, a pesar de que hemos estado con el texto a vueltas durante todo este tiempo, y es que este libro se podría haber hecho quizá con otros coordinadores, con otros autores y autoras, pero no se podría haber hecho sin la Fundación Lilly.
O sea, el soporte espléndido que habéis prestado durante este año de trabajo para que esta obra sea posible, realmente responde muy bien a una idea que se planteó en el día de la primera reunión. Claro, hacer un libro sobre comunicación de ciencia, pues, ¿esto qué es? Eso es el regalo de Reyes. Pues el regalo llega con 6 meses de adelanto, es este libro, y los Reyes habéis sido vosotros. Qué bonito. Pues muchas gracias, Marcos. Y además llegan, bueno, con 6 meses de adelanto frente a los Reyes Magos, como dice Marcos, pero en un momento muy adecuado, sin duda, respondiendo a un cambio, ¿no? Gemma, ha habido un cambio, digamos, en el panorama de investigación. Me gustaría que explicases ese momento tan propicio en el que llega este libro para investigadores e investigadoras que quieren comunicar ciencia. Sí, efectivamente. Bueno, ya lo comentaba antes José Antonio Sacristán, que pensamos que una de las ventajas que tiene este libro es que llega en un momento muy oportuno, porque el libro está destinado a cualquier persona que comunique ciencia. Pero por una parte están los profesionales de la comunicación científica que ya tienen su formación previa y no les podemos enseñar más cosas, pero ya tienen esa formación. Pero por otra parte hay toda una comunidad de investigadores e investigadoras que o bien ya están haciendo divulgación o se lo empiezan a pensar. ¿Y por qué empiezan a pensar en hacer divulgación? Pues porque realmente hay un cambio grande a nivel, por ejemplo, a nivel europeo. Hay un nuevo marco de evaluación de las carreras de los investigadores y las investigadoras, y en ese marco de evaluación, en lugar de fijarnos únicamente en el impacto científico de las publicaciones, se empieza a dar más importancia al impacto social. Y eso significa que los investigadores tendrán que participar mucho más de lo que están haciendo en la investigación, porque esa divulgación formará parte o debería formar parte de su propia actividad. Por tanto, tienen que formarse, no pueden improvisar, y con los años, todos los que nos dedicamos o bien a formar a futuros comunicadores o bien como vosotros a comunicar, sabemos que hay cosas que se pueden enseñar. Por ejemplo, no basta con enseñar a hablar en público a un investigador, que prácticamente es lo poquito que se enseña ahora en los doctorados. Hace falta también enseñar a escuchar al público, que eso a veces es más importante todavía, ¿no? Y muchas otras cosas que es lo que revisamos en este libro. Precisamente ese marco europeo se ha ido trasladando también incluso a nuestro país, en el caso tanto de la ANECA, por ejemplo, ha incluido criterios en la evaluación de las carreras de los investigadores, ha incluido como criterio las actividades de divulgación, y esto es muy importante porque al final esto es lo que les puede hacer crecer en su carrera, avanzar, y tienen que hacerlo de manera profesional, igual que en el laboratorio son unos buenos profesionales. Así que necesitan formación, necesitan recursos, y aquí, pues gracias a Fundación y gracias a The Conversation, que también nosotros evidentemente tenemos esa gratitud con vosotros. Vosotros habéis iniciado también esa divulgación de la investigación que se hace en la academia de manera muy profesional y que está teniendo mucho impacto, y también nos habéis ayudado a poder tener este libro. Sí, como decía Gemma hace un momento, el libro llega, parece ser, en un momento oportuno, a pesar de que a Nacho le hubiera gustado tenerlo hace 15 años. Sí. ¿Por qué te hubiera gustado tenerlo hace 15 años? ¿Qué aporta este libro a un investigador como tú? Y, por cierto, no me resisto a preguntarte la pregunta clásica. ¿Quién tiene que hacer este trabajo de comunicar la ciencia? Bueno, o sea, empiezo por el final, ¿vale? ¿Quién tiene que comunicar ciencia? Yo no soy periodista científico, yo no me dedico al periodismo científico, con lo cual yo no tengo que hacer periodismo científico. Pero sí creo que un investigador y los que se dedican al periodismo científico podemos hacer un win-win, ¿no? A veces hemos tenido nuestras propias discusiones con vosotras dos, ¿vale?, sobre el tema de comunicar y divulgar, comunicar la ciencia o divulgar la ciencia, ¿no? Comunicar la ciencia yo creo que es comunicas entre dos, es decir, tú le cuentas, pero otro te tiene que contar, hay una comunicación. Divulgar es más popular science, ¿no? Es decir, hacer no la ciencia vulgar, sino que llegue a todo el mundo, ¿no? ¿Tiene que dedicarse todo el mundo que se dedica a la ciencia a hacer divulgación o comunicación de la ciencia? Yo creo que no, ¿vale? Pero te voy a poner una anécdota. Hace años
un conocido recibió una beca Marie Curie para irse a Alemania a hacer una estancia, ¿no? Un postdoc. Y entonces, después de un proceso muy largo de selección, le seleccionaron y se fue a Alemania. Y cuando estaba en Alemania, preguntó, oye, ¿por qué me habéis elegido a mí? ¿Cómo ha sido el proceso de selección? Le dijeron, pues mira, teníamos 3 candidatos que tenéis prácticamente el mismo currículum. Era muy difícil, los 3 teníais papers maravillosos, habéis hecho estancias, sabíais idiomas, pero tú eras el único que tenías actividades de comunicación y divulgación de la ciencia. Era un chaval que tenía un blog, que había colaborado en la semana la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, colaboraba en monólogos en Naucas. Y entonces le dijeron, es que a nosotros nos interesa que al menos una persona en nuestro grupo tenga este matiz o estas habilidades, ¿no? Por lo tanto, bueno, igual no tenemos que dedicarnos todos a la divulgación de la ciencia, pero sí es muy, muy importante. Y sobre todo, como tú estás comentando, ahora ya que es una cosa que tenemos que hacer, es una cosa que también se empieza a valorar, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Ignacio, en ese sentido, ¿cómo conseguimos, explicaré también a los asistentes, cómo hemos conseguido, cómo hemos estructurado cada capítulo para conseguir que de verdad, o sea, teniendo esos cimientos teóricos, sea un manual de consulta práctico? Bueno, el libro es Comunicar Ciencia con Ciencia, ¿vale? Con ciencia. Entonces, como habéis comentado, siempre hay dos autores, ¿no? El académico más y el más práctico. Entonces, cada capítulo está dividido en varias secciones, ¿no? La primera es el marco teórico, donde lo que vamos a contar es el marco académico, vamos a contar cuál es la ciencia que hay detrás en concreto de ese tema, ¿no? Pero al mismo tiempo después vamos a ir ya a un capítulo de manos a la obra, es decir, de la ciencia a la práctica. Vamos a dar herramientas, porque es una de las cosas que tiene el libro buenas, es que te da herramientas básicas para dedicarte a la comunicación de la ciencia. Y muchos de nosotros no nos hemos formado en eso, ¿vale? Y menos hace 15 años, ahora ya sí, con este libro, ¿no? Bien, pero una vez que hemos visto el marco teórico, hemos pasado manos a la obra, luego ya tenemos casos prácticos o ejemplos en los que, bueno, pues uno ve la realidad de ese capítulo, ¿no? Y luego, como siempre, pues unos mensajes clave para llevarse a casa, unas ideas y siempre unas referencias, una bibliografía, porque siempre habrá, somos de ciencia, siempre habrá un curioso que quiera ampliar, que quiera ver esa referencia. De manera que son capítulos escritos de esa manera, con esas cuatro secciones, de una manera, yo creo que muy práctica y muy fácil de seguir, ¿no? Y estamos, por tanto, ante un manual práctico, un manual que se puede utilizar, que se puede aplicar a la práctica profesional de la comunicación de la ciencia. Pero no hemos renunciado tampoco a, creo yo, si me equivoco me corregiréis, pero creo que no nos hemos equivocado, no nos hemos olvidado de los pilares fundamentales de la comunicación de la ciencia. Por eso hay cuestiones transversales, como por ejemplo los lenguajes, las estrategias utilizadas para comunicar la ciencia, que son cuestiones que van más allá del formato concreto o del medio concreto. En ese sentido, Gemma, ¿qué aporta este libro sobre estas cuestiones generales, sobre cuestiones como estrategias, como lenguajes de comunicación de la ciencia? Aporta pues, esa visión transversal que yo diría que es ya la base que al menos toda persona que quiera comunicar hacia el público debe tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo que se llama precisamente Estrategias y lenguajes de divulgación, de Daniel Cassagne y de Elena Sanz. Y entonces en este capítulo, mirando esa doble mirada que tenemos de teoría y práctica, en la cuestión más teórica y de evidencia científica se analizan qué ha aportado estudios más clásicos, como pueden ser los estudios de la legibilidad, la comprensibilidad, etcétera, hasta aportaciones más recientes en cuestiones de lectura fácil, la inclusividad, que es una cuestión que hace 30 años a la academia no le interesaba tanto y ahora sí que se empieza a ver evidencia. Luego, en la parte ya más práctica, pues como en todos los capítulos, vemos casos, vemos ejemplos y vemos ejemplos muy concretos desde
temas de selección, de metáforas, de jugar con las palabras. Hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo de un titular y entonces explica cómo vamos a convencer a una persona para que de nuevo vuelva a leer otro artículo sobre el cambio climático, porque a veces estamos sobresaturados de repetir los mismos temas. Pues al final hay que buscar ejemplos originales. Entonces explicaban uno que dice, ¿cómo es? O te aclimatas o te aclimueres, ¿no? Pequeños ejemplos, pero que nos hacen ver que podemos tener esa parte creativa y a la vez utilizar pues, esos recursos que ya tienen suficientemente evidencia científica y que no hace falta inventar la rueda cada vez, pero sí que para una persona que no tiene esa formación, primero ha de estar y ha de tener en cuenta pues, estructuras, lenguajes, ejemplos y casos. Y otra cuestión transversal que trata el libro es la importancia de crear una marca personal del investigador. Nacho, tú tienes experiencia en eso de crear marca personal. ¿Por qué es importante que un divulgador, que un comunicador de la ciencia construya su marca personal? Bueno, yo tengo experiencia ahora, hace años no. Entonces ahí es un capítulo que escribí con Cristina Acez, que no nos puede acompañar hoy aquí. Ella es la académica y yo soy el titiritero, entonces ella es la que ha puesto el rigor científico. Y entonces en el tema de la marca personal o de la estrategia personal de comunicación, a ver, no se trata de ser influencer, no va de esto, sino de darnos cuenta la importancia que tiene para un investigador bueno, el tener una estrategia de cómo vas a comunicar. O sea, no se trata, como nos ha pasado a algunos, de ir haciendo cosas a lo loco, sino estudiar muy bien a qué público te quieres dirigir, cómo quieres hacerlo, qué medios vas a utilizar, de manera que, de una manera, digamos, programada, ¿no? Viendo al mismo tiempo la importancia que eso tiene la marca personal, no solo para ti, sino para tu institución. O sea, hay muchas instituciones en las que se ven beneficiadas porque hay investigadores que tengan una relevancia también en los medios, etc. En ese capítulo también al final vamos explicando, como he comentado, las herramientas para ir haciéndote tu estrategia personal de comunicación. Y al final poníamos dos ejemplos, ¿no? Claro, en esto, ¿qué dos ejemplos puedes poner de científicos o científicas que los veas como referencia y que digas, bueno, estos quizá no conscientemente, pero hoy en día tienen una marca personal, un sello personal, ¿no? Bueno, pues una de ellas es una persona que probablemente conoceréis casi todos, que es Clara Grima, ¿vale? Matemática, en el que uno dice Clara Grima y enseguida la está viendo, ¿no? Está viendo a Clara Grima, ¿no? Y además con todo su rigor matemático, pero al mismo tiempo con toda su pasión para contarnos las matemáticas y para hacernos entender y vibrar con las matemáticas, ¿no? Pues es uno de los ejemplos que ponemos como marca personal, ¿no? Y el otro, no me voy a extender mucho porque está aquí presente y no quiero hacer pasar vergüenza, pero es Luis Monteliu. Es decir, Monteliu, un científico, ¿vale?, con un rigor impresionante, con una carrera científica envidiable y que ha descubierto la divulgación de la ciencia a través de sus libros, de su blog Genética, bueno, de todas las actividades que hace, las charlas, bueno, no para, ¿no? No sé si sabéis, pero que incluso, esto ya no lo he podido yo copiar, incluso está en TikTok. O sea, que no sé cómo haces. Yo en TikTok no me veo, pero bueno, habrá que avanzar, ¿no? Bueno, pues lo que vemos es que tener una marca personal, tener una estrategia, nos ayuda, en definitiva, a ser también más eficaces y más eficientes. Bueno, hablamos de marco teórico, de esa transversalidad y también de que hay una serie de capítulos en los que se va abordando una a una las principales herramientas, creo que cubriéndolo, o eso intentamos, prácticamente todos los tipos de medios, de formatos, pues incluido uno que hace muy poquito parecía que había desaparecido y ha renacido, que es la radio, ¿no? Nacho, en el apagón se convirtió en el único medio superviviente. Hubo gente, me contaban antes en una comida, que tuvieron que ayudar a la gente, los chinos, a los jóvenes a encender esa. Aparte decían, pero ¿cómo se gira esto? ¿Cómo se sintoniza? O sea, los jóvenes redescubrieron la radio algunos y otros la descubrieron por primera vez. Bueno, este medio, ¿no?, que ahora es
parecido, similar, aunque son de la misma familia, por lo menos primos hermanos, el podcast y la radio. ¿Cómo viviste en concreto el momento del apagón, ese renacer de la radio, esas horas informativas en que todo estaba desconectado menos ese medio clásico? Bueno, un poco primero como ciudadano lo viví pues como todos, apagado, es decir, off, ¿no? Pero efectivamente mi mujer se acordó que teníamos una radio en casa y teníamos pilas, cosa que tampoco es... ¿vale? Y entonces, bueno, pues efectivamente, gracias a la radio pudimos enterarnos al principio de lo que estaba ocurriendo, ¿no? A mí me recordó mucho el 23F, ¿verdad? Muchos de los que estáis aquí, que sois muy jovencitos, no sabéis de qué hablo, ¿verdad? Pero los dinosaurios sí sabemos de qué va, ¿no? Bueno, pues fue un medio en el que la gente necesitaba, o sea, las grandes crisis son crisis de comunicación. Esto fue una gran crisis puntual y la gente lo que necesita es saber qué es lo que está pasando. Nosotros recuerdo que eso ocurrió un lunes, un par de amigos que algunos conocéis, que es Javier Armente y Joaquín Sevilla, tenemos una actividad que es Ciencia en el Bar. Nos juntamos en un bar los miércoles, una vez al mes, y hablamos de ciencia, ¿no? Y esa semana, ese miércoles, tocaba Ciencia en el Bar, ¿no? Y entonces, claro, nosotros preparamos con un mes de antelación lo que vamos a contar, porque para improvisar hay que prepararse muy bien. Entonces, estaba todo preparado, pero el tema era el apagón. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hablar del apagón. Y contactamos con una profesora de la Universidad Pública de Navarra, que es experta no en apagones, sino en energía, en economía, y bueno, pues tuvo muchísimo éxito porque la gente necesitaba en ese momento saber qué estaba pasando, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Yo creo que la lección ahí es las crisis son crisis de comunicación. Y hemos tenido crisis en las que nos involucran a nosotros, si quieres, desde el punto de vista de la ciencia. Puede ser la del apagón, puede ser la de La Palma, ¿no? y evidentemente la pandemia. Y la Dana, por cierto, una curiosidad, cuando tuvisteis el encuentro ¿ya había luz en el bar o no? Sí, no, vale. Pamplona está situada en una situación, como sabes, empezó por Francia, País Vasco, que fue los primeros que se conectaron a través de Irún, San Sebastián, Bilbao, y para la tarde ya en Pamplona estábamos. Genial. Sí. Y después también, o sea, el durante fue la radio y el después hubo un momento de mucha desinformación, ha pasado también en la Dana, o sea, suele pasar, no suele ocurrir. Es un momento clave para la selección de fuentes, que también es algo de lo que hablamos en el libro, ¿no? Las fuentes y la desinformación. Exacto. Bueno, la desinformación se ha comentado antes, es uno de los grandes problemas, ¿no? Fake news, bulos, mentiras, ahora fango, cloacas, tal, o sea, es que es un desmadre actual lo que hay, ¿no? Y nos afecta también a la ciencia, ¿no? ¿Quién nos iba a decir, siglo XXI, que íbamos a volver a hablar de que si la Tierra es plana, ¿no? Que uno dice, joder, o que si las vacunas producen autismo, ¿no? Yo tengo una asignatura que se llama Retos de la Ciencia, que doy a alumnos de humanidades, digamos, ¿no? Y entonces en la primera clase les hago una encuesta y hay una pregunta que lanzo que tienen que contestar rápidamente, y además lo podéis hacer vosotros, no levantéis la mano para no... Pero la pregunta es, ¿verdadero o falso? ¿Vale? Los primeros homínidos convivieron con los dinosaurios. ¿Verdadero o falso? Bueno, pues hay un 15-20% que dice verdadero, ¿no? Uno dice, claro, entonces, coño, es que si no, ¿cómo van a hacer la película de Jurassic Park? Entonces, uno puede entenderlo, ¿vale? Pero bueno, ese es el nivel, ¿no? O sea, el nivel de desconocimiento y el nivel también de fake news. Entonces, eso al final, lo que nos exige a los que nos dedicamos a la ciencia, creo yo, es, oye, tienes que contarlo. Tú tienes que contar lo que estás haciendo en el laboratorio, ¿eh? Y tienes que contar lo que sepas de la ciencia, porque una sociedad mejor formada, mejor informada, es una sociedad más crítica, es una sociedad menos manipulable, es una sociedad más libre, es una sociedad más democrática. Y Gemma, hablando de desinformación, es verdad que hay dos áreas que las cubrimos a través de infografía al final del libro, ¿no? Especialmente proclives a que circulen bulos. Una es, pues, que tiene que ver con el apagón, la energía, ese día se habló mucho de renovables,
o sea, el medio ambiente en general, y la otra es la salud, ¿no? En la que tú eres más especialista. ¿Por qué esas dos áreas del conocimiento son tan sensibles a la desinformación y a las fake news? Bueno, desinformación y fake news evidentemente ha habido toda la vida. La diferencia es que ahora pues, la capacidad de difusión es mucho mayor y no solamente por las redes, sino por toda la comunicación en general, y la incorporación de la inteligencia artificial generativa puede generar esas deepfakes, ¿no? Que son ya simulan totalmente la realidad. Ha llegado un momento que no solamente nos creemos las fake news, sino algo peor todavía es que empezamos a no creernos a la ciencia, porque todo está en el mismo lote y ya llega un momento que la desconfianza es en todo, ¿no? Y ahí empieza una parte complicada. ¿Y por qué salud y por qué medio ambiente? Salud, evidentemente, porque bueno, llevamos al menos 4.000 años haciendo de médicos y médicas e intentando tratar de solucionar las enfermedades o de mejorar o de alargar la vida y todas estas cosas. Es algo que afecta a todo el mundo. Hay mucho dinero también detrás, muchos intereses y también hay mucha rumores, personas que intentan con mejor o peor voluntad intentan pues, convencernos de que existen determinados remedios que no tienen ninguna base científica o a veces con un interés muchísimo más pecuniario, ¿no? Pero en el caso del medio ambiente nos pasa prácticamente igual. También lo que tienen en común es que detrás también hay muchos intereses económicos y hay muchas personas y muchas empresas y muchos lobbies interesadísimos en que no nos creamos nada de lo que dicen los científicos, que no hagamos nada, que sigamos destruyendo el planeta y a nosotros mismos. Y eso, pues lógicamente, se traduce en todas esas desinformaciones, pero también, insisto, no solamente es falsear, sino que acabas no creyéndote la ciencia, y eso es importante. Y curiosamente, sin ponernos de acuerdo, a mí al ver los capítulos, al ver las dos infografías, hay una de salud y una de medio ambiente, y lo hemos hecho autores distintos. Por una parte, la de salud la hemos hecho Salvador Casado y yo, la de medio ambiente, la de cambio climático, la han hecho Gema Teseo y Martín Barreiro. Y en las dos infografías insistimos en el problema de la desinformación. Por ejemplo, en la de cambio climático hay una categorización de los negacionistas del cambio climático. En la nuestra de salud insistimos en que cuando estamos comunicando en redes, pues vamos a estar en una aventura y nos vamos a encontrar a muchas personas que van a intentar, pues, desde insultarnos hasta negar cosas que decimos y cómo podemos manejar toda esta desinformación que cada vez es mayor. Pero en las dos infografías, sin consultárnoslo, hemos centrado bastante nuestro discurso en cómo mejorar la información, sobre todo evitando esa desinformación. Decías, Gemma, hace un momento que la inteligencia artificial juega un papel muy importante como potenciadora de la desinformación. Pero claro, también juega la IA un papel importante en la comunicación de la ciencia rigurosa. En el libro tratamos también de explicar cuestiones de inteligencia artificial y también de hablar de la importancia de basar el uso de la IA en principios éticos. Marcos, ¿qué papel juega la IA en la comunicación pública de la ciencia y por qué es importante mantener esos principios éticos? Bueno, aquí habría que empezar, esto lo comentábamos bajando del avión, preguntándole a los autores y autoras de este libro si han utilizado inteligencia artificial para redactar sus capítulos, ¿no? O a la infografista para ver si las hizo también. Si queréis levantar la mano, a mí no me dio tiempo de utilizar ya para mi capítulo. Y empiezo por aquí porque una de las primeras normas que debemos imponernos quienes comunicamos ciencia en relación al uso de inteligencia artificial es precisamente de la transparencia, ¿no? Es decir, esto se ha hecho de esta forma porque estamos hablando de una tecnología que no es como el paso del lápiz al bolígrafo. O sea, yo creo que todavía nos falta una buena metáfora del impacto de la inteligencia artificial, ya no en la comunicación de la ciencia, sino en las sociedades humanas,
Y a mí la primera que se me ocurre es la de un tratamiento médico novísimo, con potenciales efectos secundarios importantes y ante los que la sociedad tiene que actuar con el concepto del consentimiento informado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la transparencia es fundamental. Debemos priorizar también aquellas herramientas de inteligencia artificial que de alguna forma garanticen que no se están propagando y estamos profundizando en sesgos que forman parte de la propia esencia de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, no os voy a poner ningún ejemplo porque los tenéis en la cabeza. Transparencia, evitar sesgos, fomentar aquellas soluciones que mejoran y no las que empeoran. Y hay, bueno, el libro tiene un capítulo dedicado a esto, yo no voy a abundar más, pero sí os voy a poner un ejemplo de cómo este libro, que no se podría escribir utilizando ChatGPT, por los siguientes motivos. El ejemplo es una exposición que se hizo hace unos meses sobre salud mental en personas jóvenes. Es una exposición que viene de un centro de investigación en Sevilla, la promueve Óscar Huertas, que es un compañero de la Asociación Española de Comunicación de Ciencia, que lía a dos museos, Parque de las Ciencias de Granada y la Casa de las Ciencias, donde trabajo yo, para hacer esta exposición. Jóvenes y salud mental. Hablando de jóvenes y salud mental, sale el tema de redes sociales, ¿cómo no? Entonces, pues aparecen unos influencers en unos formatos de vídeo vertical, contando cosas que tienen que ver con este tema. Y hay un chatbot que, utilizando IA generativa, tiene conversaciones con la gente que va a ver la exposición, adolescentes interesados por salud mental en adolescentes, con el que puede interaccionar, y el chatbot pues, tiene un mecanismo que permite detectar situaciones de riesgo. Bueno, es tan complejo todo, es tan complejo que tú, cuando coges este libro, dices, bueno, vamos a hacer esta exposición. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el capítulo de una buena y ética comunicación de la ciencia, que escribió Vladimir con Iñaco Pérez. Por supuesto, vamos al de Comunicando ciencia en museos, que escribió Eloísa Pérez conmigo. Comunicar sobre salud en redes sociales, Salvador Casado y Gemma Revuelta. La comunicación de la ciencia en redes sociales, técnicas y estrategias, María del Carmen Gálvez y Alejandro Parrilla. O sea, está tan entrelazado todo y hay tantos sitios donde las cosas pueden descarrilar y pueden salir mal que por eso decía que esto no lo podría haber hecho una inteligencia artificial. De hecho, voy a probar al llegar a casa. Hazme un libro de tantos capítulos con tal. Y será mucho peor, no lo dudéis. Sin duda. Bueno, y otra de las cuestiones que trata el libro, otro de los capítulos, trata sobre la ciencia ciudadana. Gemma, ¿qué es esto de la ciencia ciudadana y qué importancia tiene ahora mismo? Pues la ciencia ciudadana no nos acabamos de poner de acuerdo en cómo hay que definirla. Hay gente que ya ha abandonado y dice ciencia ciudadana significa gente haciendo ciencia, pero bueno, ese tampoco no nos acaba de convencer. Lo más fácil sería decir que es una nueva aproximación a la ciencia, podríamos decirlo, en la que la ciudadanía o las personas que no son expertas, que no son especialistas en un tema concreto, pueden llegar a participar en la investigación de ese tema en una o en más fases de la investigación científica. Por ejemplo, desde el planteamiento de las preguntas de investigación, o el diseño de cuestionarios, la interpretación de los cuestionarios, la recolección de datos. En esto, realmente, muchísimas de las iniciativas que hay de ciencia ciudadana están enfocadas a cómo una gran masa de población puede ayudar a recoger datos que se llaman sensores, por ejemplo, para temas de contaminación, para mapeo de zonas que son difíciles. Si tuviéramos que enviar a 200.000 investigadores a hacer ese trabajo, sería carísimo, no nos lo podríamos costear. Sin embargo, ciudadanía con un pequeño
entrenamiento y con interés, no solamente lo van a hacer y nos va a ayudar, y luego se ha demostrado que con una buena coordinación son tan efectivos esos datos como si los hubiera recogido los científicos, sino que además esas personas luego se sensibilizan hacia ese tema y luego son los mejores embajadores para hablar de esas cuestiones que pueden ser de biodiversidad, etc. Pero no solamente es recoger datos, sino que también hay una ciencia ciudadana que llega hasta el último nivel, hasta que sean la propia, por ejemplo, en comunidades locales pequeñas en las que la ciudadanía decide, explica cuáles son sus problemas, busca investigadores para que ayuden a investigarlo, para buscar soluciones, participan en la interpretación y esto incluso se pueden luego convertir en soluciones reales para la vida real. Es algo que se va poco a poco va entrando en el sistema científico. Evidentemente significa algo disruptivo, por tanto hay que tener la mente abierta y seguramente hay ámbitos de la ciencia en la que es más fácil integrar la ciencia ciudadana que en otros, ¿no? En otros va a ser un poco más complicado, pero sí que se estimula esa difusión y esa promoción desde todos los ámbitos, desde la administración internacional, desde Europa, desde el gobierno, en las leyes y los marcos que regulan la universidad y la investigación. Se habla de ciencia ciudadana y es algo que todas deberíamos conocer e intentar integrar en la medida que nuestro campo lo permita. Pues muchas gracias, Gemma. Yo ahora quiero lanzar una pregunta a dos de las autoras que tenemos aquí en primera fila, a Elea y a Marga. Por ahí tenéis un micro. Pues si quieres empiezo por ti, Elea, vamos a salir las dos y como queráis. Venga. Gracias. Para que os vean. Bueno, pues en vuestro caso, ciencias, o sea, comunicando ciencia con ciencia implica todas las ciencias, ciencias de la salud, ciencias experimentales, ciencias medioambientales y, por supuesto, ciencias sociales y humanidades, ¿no? Y, bueno, hay dos infografías que he realizado coordinadas, digamos, o siguiendo las pausas que le habéis dado, y a mí me llamó la atención, y os lo he comentado antes, que había un elemento común, ¿no? Y es que tanto cuando comunicáis ciencias sociales como cuando comunicáis humanidades parece que tenéis que explicar e incluso casi justificar que hay un método científico detrás y por qué y cómo es ese método. O sea, aparte de divulgar la materia y el descubrimiento, hay que justificar y explicar el método científico, cosa que creo que no suele pasar en otras ciencias. ¿Por qué, Elea? Bueno, así es. Marga y yo escribimos los capítulos de forma separada. Habíamos tenido una reunión previa, pero hemos coincidido en gran parte de las afirmaciones que hacemos en cuanto a los retos que presenta la comunicación de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Una de ellas, uno de los retos, desde luego, es hacer ver que prácticamente cualquiera de los temas sociales, cualquiera de los temas acuciantes que ahora mismo enfrentamos como sociedad, tienen siempre una dimensión social y humana y tenemos que informar de ello. Podemos querer ser muy productivos y ser una sociedad muy competitiva y generar muchos beneficios económicos y crecer mucho, pero si no pensamos eso desde las humanidades, desde las ciencias sociales, si no pensamos qué es lo que queremos ser como sociedad, estaremos perdidos más tarde o más temprano, ¿no? Eso es una evidencia. Por otra parte, como hay tanto desconocimiento de lo que es la ciencia humana y la ciencia social, tenemos que difundir, tenemos que hacer una tarea que quizá hemos hecho mal y comunicar cómo trabajamos los humanistas y los científicos sociales, hacer ver que trabajamos con metodologías científicas que no son las mismas de un biólogo, de un físico, de un ingeniero, pero las tenemos y son rigurosas y son contrastadas, etc., ¿no? Y esto lo tenemos que reivindicar en cada una de las piezas de comunicación en las que podamos intervenir para que, además de informar de esa dimensión social y humana de cada tema científico, hagamos ver o creemos poquito a poco cultura científica sobre nuestras disciplinas. Porque hay una cuestión muy importante, es que necesitamos cada vez más ser una sociedad reflexiva y crítica. Sin ese pensamiento crítico sobre lo que queremos ser, sobre hacia dónde vamos,
sobre qué somos en esta sociedad, estamos perdidos y nos estamos dando cuenta, ¿no? Bueno, ciencias sociales y humanidades para entendernos y también para solucionar lo que nos pasa, ¿no? Hay algo que creo que compartimos todo, que sale en el capítulo de las redes sociales, que ahora que yo también estoy en eventos de bienestar digital sale continuamente, ¿no? El discurso tóxico. En tu infografía, Marga, hablas de que las humanidades son el antídoto para el discurso tóxico. ¿Nos lo explicas? Pues sí, mira, yo hace mucho tiempo leí un libro de Vicent Martínez, catedrático de Filosofía de la Jaume I, que decía que la ciencia era la forma pacífica de solucionar el sufrimiento humano. Y a mí eso me pareció que era lo que yo estaba buscando, ¿no? para hacer ciencia, la razón por la que yo hacía ciencia. No significa que lo consiga, pero sí que mi interés al hacer ciencia es acabar con cualquier tipo de sufrimiento humano. Y esto puede ser más claro a lo mejor en las ciencias de la salud, ¿no? Porque curan el cuerpo, terminan con enfermedades, palian los síntomas. Puede ser más fácil también de entender en las tecnologías de la información que nos acercan, ¿no? Acordaros en la pandemia con los móviles y las tablets que nos comunicábamos con las personas que teníamos lejos y a las que no podíamos ver, o con las ingenierías que hacen que podamos extraer recursos distintos y nos acercan porque tenemos aviones y tenemos trenes y estas cosas. Pero yo también quería incluir a las humanidades ahí, porque cuando tú tienes la capacidad de entender al que tienes enfrente o a la que tienes enfrente, entiendes por qué hay desarrollos culturales distintos a los nuestros que son tan perfectos como los nuestros, por qué hay formas de creación artística, formas de creación literaria que expresan cosas distintas, que todas las sociedades lo que intentamos sobre todo es lograr el bienestar y lograr ¿no? una calidad de vida, pero que cada cual la puede hacer de formas distintas. Cuando tú conoces esos discursos y la profundidad que tienen esos discursos de muchos miles de años de historia en todas las sociedades, te resulta mucho más difícil la crítica fácil, ¿no? o el discurso de odio que todavía y además mucho más en los últimos tiempos estamos viendo que se sigue repitiendo, ¿no? Y entonces a mí me reconforta el poder trabajar de alguna manera en que esas desigualdades, que en muchas ocasiones también han sido sustentadas por la ciencia, la misma ciencia es capaz de acabar con ellas, ¿no? Muchas gracias. Y Eber, si me permites ya por terminar con... bueno, primero enhorabuena por la parte de las infografías. Yo quería preguntarte, porque claro... además de hacer las infografías de este libro, sueles hacer infografía de ciencia, pero estas infografías que te hemos pedido no son las infografías al uso, ¿no? Y has tenido que recurrir a algo que en el capítulo del lenguaje también mencionamos como algo destacado, que es la metáfora, ¿no? La metáfora para comunicar ciencia y, en tu caso, la metáfora para explicar la comunicación. Hemos visto varias de las infografías a lo largo de esta presentación que hemos hecho. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese reto. Pues sí, en efecto, yo me dedico exclusivamente a hacer infografías científicas desde hace muchos años y normalmente cuando hago infografías, yo pensaba que ya había hecho de todo hasta que llegó este libro, y normalmente cuando hago infografías de ciencia, aunque sean temas muy difíciles, son más fáciles de tangibilizar, ¿no? de plasmar visualmente. Pues, por inventarme, tengo que hacer una infografía sobre una terapia génica para tratar un cáncer de páncreas. Pues bueno, ya sabes que tienes que hablar de los genes, que tienes que mostrar el páncreas, que tienes que dibujar ese tumor y ya tienes una base visual sobre la que empezar a trabajar y contar esa historia. En este caso era mucho más difícil porque estábamos hablando de comunicación y desde el punto de vista visual es como mucho más abstracto, es algo menos visual, menos tangible, es difícil de aterrizar con una imagen. Entonces en este caso pues hemos recurrido mucho a metáforas visuales, veíamos antes un tablero de juego, hay otra infografía que tiene aspecto como de videojuego, o sea, una es un juego de mesa, otra es como un videojuego y en general todas las ilustraciones, de una manera más evidente o menos evidente, son metafóricas, no estamos ilustrando exactamente aquello de lo que hablamos, sino que hacemos un poco juegos, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es ese juego de mesa, porque es un poco jugar con la metáfora para poder aterrizar aquello y narrar una historia porque para mí las infografías tienen que ser bonitas, tienen que ser atractivas, pero tienen que contar una historia y tienen que enganchar a aquel que las lea. Así que, bueno, yo pensaba que había hecho de todo y aquí me habéis puesto un reto interesante, pero espero que os guste disfrutarlo en el libro
y ojalá haya conseguido transmitir lo que los autores, vosotras dos y todos los que vean, porque yo de esto no sé de comunicar humanidades, no sé de cambio climático, no sé de salud, todo me suena, pero gracias a ellos hemos podido contar cosas muy, muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eber. Seguro que lo has conseguido, pero también recuerdo que os animo a escuchar la segunda temporada de la serie de podcast La ciencia de informar, donde Nuria Jar entrevista a cada uno de los autores de esta sección. O sea que tienes esa ayuda para que se les entienda lo que querían contar, ¿eh? Muy bien, y estamos llegando al final ya, y me gustaría, para cerrar, pediros a cada uno de vosotros, cada uno de los coordinadores, un titular, una frase, un resumen, una idea, por qué hay que leer este libro, por qué puede venir bien en este libro, por qué puede ayudar a comunicar la ciencia, en fin, lo que queráis, un titular, por favor. ¿Y empiezo yo? Sí, adelante, Nacho. Bien, tenemos que cambiar el acrónimo. I más D más I. I más D más I más B. ¿Vale? Hay que añadirle una D minúscula. Investigación, desarrollo, innovación y divulgación. Esa es una manera de transferir el conocimiento a la sociedad. Y para añadir esa D minúscula en el nuevo acrónimo, I más D más I más D, está este libro. Muy bien. Gemma. Muy bien, pues yo diría, si te dedicas a la investigación y cuando investigas lo haces de manera profesional y cuando escribes tu paper científico lo haces de manera muy profesional, cuando comuniques y cuando divulgues, hazlo también de manera profesional, fórmate y aquí con este libro tendrás herramientas, evidencias científicas y ejemplos que te pueden ayudar. Marcos. ¿Titular para qué medio? No saldrá de aquí. Mira, como a mí siempre me cambian los titulares, ni una vez me han pasado un titular, hoy me voy a vengar. Y lo acabo de escribir ahora. Más allá de la seducción y la coerción, una obra imprescindible para comunicar ciencia hoy, escrita contra la ilusión de que solo hay una forma de hacer las cosas bien. Ya está. Muy bien. Y ahora sabéis, entendemos por qué. Ahora sabéis por qué te cambiamos siempre el titular. Ya sé que hay que poner una coma o algo, pero bueno. Elena, ¿tú quieres dar también tu titular o...? Venga, lo damos nosotros también. Venga, adelante con el tuyo. Bueno, yo diría explora, sé transversal, sé multiformato y además voy a añadir un público hacia el que no nos dirigíamos originalmente, pero que yo como coordinadora de este libro he aprendido mucho editándolo. Entonces creo que incluso quienes ya nos dedicamos a comunicar, cuando vayamos a explorar un formato concreto está bien que consultemos un poquito lo que los mejores, ¿no? Eso sería, los mejores lo han puesto a nuestra disposición, usémoslo. Bueno, yo también ya voy a dar alguna frase para cerrar. Me gustaría recomendar a los lectores, a vosotros espero que lo leáis, que no tengáis prisa por terminar el libro. Al contrario, creo que es un libro para tenerlo cerquita cuando uno va a hacer su trabajo, para irlo manejando, para irlo incluso manoseando, diría, poniendo notas. Es un libro de apoyo para mucho tiempo, espero que así sea. Bueno, estamos terminando, como digo, y me gustaría, por mi parte, para terminar, de nuevo, agradecer muy de corazón a todos los autores que habéis participado en este proceso, a todos los coordinadores y al equipo de la Fundación, que ha sido clave para que esto llegue a este buen puerto que creo que hemos llegado. Especialmente Cristina, que como siempre nos ha coordinado a todos de una manera ejemplar. Muchísimas gracias. Bueno, ahora os invito por mi parte a quedaros aquí comentando, charlando sobre seguir conversando de manera informal. Además, a la salida se os hará entrega de un ejemplar físico del libro y también tenéis por ahí el QR, ¿vale? Para descargaros el libro en formato digital y bueno, hablad de él, recomendadlo porque creemos que es un manual que debe estar por todas partes. Muchas gracias.